A medida que pasaban los años y la salud del padre se deterioraba, nuestros viajes a San Giovanni Rotondo se hacían cada vez más intensos para estar lo más cerca posible de él. Fue entonces cuando mi madre Ángela recibió el santo don de la teleescritura. Quería hablar de ello con el padre y pedirle su opinión. Le dijo al fraile: «Mucha gente viene a pedirme un mensaje, una palabra de consuelo. ¿Es malo que yo se la dé?». Él le respondió: «Lo que haces para ayudar al prójimo es obra del Espíritu Santo. Ve y dáselo a quien lo necesita». En San Giovanni Rotondo todos conocían a mi madre. Sus amigas más íntimas eran Cleonice Morcaldi, la hija espiritual predilecta del Padre Pío, la mujer a la que el Padre Pío confió la gran tarea, durante la persecución de la Iglesia contra él, de mantener unidos a todos sus hijos espirituales. Las dos amigas mantenían el contacto escribiéndose a menudo, releyendo ahora los escritos. Muchos años después, se puede apreciar la grandeza de esta mujer, al principio injustamente acusada por algunas personas celosas y envidiosas, así como por algunos frailes, de ser la amante del fraile de Pietrelcina, pero ahora completamente rehabilitada y a un paso de su beatificación. Además de Cleonice, mi madre era amiga íntima de la condesa Rina Teifner, que dejó todos sus bienes para estar cerca del Padre Pío, de la prima de Cleonice, Immacolata, con la que mantenía una estrecha correspondencia, y de la sobrina del Padre Pío, Pía, quien años después de la muerte del Padre Pío me ofreció la oportunidad de trabajar en la clínica Solievo de la Sofferenza de San Giovanni Rotondo. Dada la lejanía de Mordiguera, mi ciudad, agradecí de todo corazón a la sobrina del Padre Pío, pero no acepté la oferta. A menudo, cuando estaba en San Giovanni Rotondo, mi madre se encontraba con otro hijo espiritual predilecto del Padre Pío, el actor Carlo Campanini. Recuerdo que muchas veces me dejaba en brazos de Carlo para que pudiera hablar con el padre cuando pasaba por el corredor del convento. Mamá Ángela era también muy amiga del entonces director del hospital, el doctor Carlo Quisbarday. Mi madre mantenía una estrecha correspondencia con los mismos frailes que, conociéndola desde hacía tiempo, le organizaban a menudo encuentros con el Padre Pío allí donde estuviera. En mayo de 1968 discutíamos en casa si ir o no a San Giovanni Rotondo para ver al Padre Pío. Una noche la Virgen se me apareció en sueños y me dijo 3 veces: «Vayan, vayan, vayan». Al día siguiente partimos para Apulia, aunque con obstáculos que mi madre calificaba de diabólicos. Aquel día pasó prácticamente de todo en casa: discusiones entre mi padre y mi madre, cosas para llevar que no se encontraban, hasta el punto de que llegamos a la estación con 1/4 de hora de retraso, pero conseguimos viajar de todos modos porque también el tren estaba retrasado. Cuando llegamos a la estación de Foggia, mientras esperábamos el autobús para San Giovanni Rotondo, mi madre, mi hermana Francesca y yo nos vimos envueltos por un fuerte olor a ácido fénico. Estábamos seguros de que el Padre Pío estaba interviniendo y nos dimos cuenta de que era una señal de sufrimiento. Cuando llegamos al monasterio, entramos inmediatamente en el pasillo por donde solía pasar para saludar a los fieles, y lo vi por primera vez en la silla de ruedas. Me sentí profundamente perturbado, como si tuviera un mal presentimiento. Al día siguiente entré en la pequeña iglesia con mi padre para confesarme. Mi madre me recomendó que pidiera una gracia especial para ella, que sufría desde hacía años un continuo trastorno de garganta. Cuando me arrodillé delante del Padre, me saludó con gran amor. Podía sentir el perfume de su santa mano inundando mi cuerpo casi por completo. Al final de la confesión, le recordé al Padre Pío el problema que tenía mi madre y le pedí la gracia de la manera más sencilla que puede hacerlo un niño de 9 años. Me escuchó y me contestó en su tradicional dialecto de Campania: «Y vete tranquilo». Pasó poco tiempo para que yo entendiera el significado de ese «vete tranquilo». La mañana del 23 de septiembre de 1968, mi madre recibió una llamada telefónica de una joven amiga de la familia,
Carmen Etienne, que le dijo: «He oído en la radio que el Padre Pío murió anoche». Entre lágrimas y desesperada, mi madre respondió: «Prepárate, nos vamos enseguida». Y así, aquella mañana, partieron mi madre, mi hermana Francesca y nuestra querida amiga, que no había tenido ocasión de conocerle en vida. El atrio de la iglesia se inundó de una gran multitud que quería presentar sus últimos saludos al santo. Yo no sabía nada de la muerte del Padre Pío. Nadie me lo contó porque yo era un niño muy emotivo y apegado al Padre. Mi querida abuela Quiqueta me lo contó por la tarde. Describió todos los años que nuestra familia había vivido cerca del Padre. Me dijo: «Nuestro frailecito ha vuelto al Padre de todos nosotros, pero estuvo, está y estará siempre con nosotros». Pasaron unos días después de la muerte del fraile de Pietrelcina y una noche lo soñé. Estábamos en el campo deportivo de Bordiguera, donde, durante el verano, el ayuntamiento delimitaba la zona con algunas sillas para el torneo de fútbol de los bares. Nada más despertarme, llamé a mi madre para contarle lo que había soñado, y ella me dijo que el Padre Pío seguía en el purgatorio y que había que rezar por él. Muchos años después me di cuenta del significado de ese sueño, cuando leí por casualidad la historia y un libro de María Sima, una vidente austriaca que tenía el don de hablar con los difuntos. Escribió que había visto al Padre Pío en el purgatorio, explicando que el santo fraile estaba allí para dar consuelo a las almas. Unos 6 meses más tarde, mi hermana María Pía, que volvía de un entrenamiento de atletismo en Imperia con una amiga suya, ve entrar en el compartimento del tren a un fraile joven que se sienta con ellas. Empiezan a hablar y el hermano se dirige casi exclusivamente a mi hermana, haciéndole preguntas como si la conociera de toda la vida. De repente mi hermana, sorprendida, le pregunta: «Dígame, padre, ¿conoció al Padre Pío?». Él le contestó: «Sí, yo lo conocí, y si todos estuvieran en contra de él, yo sería el único que estaría con él». Entonces mi hermana, viendo la respuesta tan clara del joven fraile, se preguntó: «Si eres tú, debes darme una señal». Cuando estaban bajando del tren en San Remo, el monje puso la mano en el vidrio de la ventana interior del compartimento, mostrando claramente el signo de la herida estigmatizada a mi hermana, y se marchó. Las 2 muchachas se asomaron rápidamente a la ventana para saludar al joven monje, pero en ese momento desapareció. Al día siguiente mi hermana enseñó una foto a su amiga que había estado en el tren con ella el día anterior, y mientras mi hermana Pía había visto al fraile con aspecto juvenil, su amiga atestiguó que el fraile que había estado en el tren con ellas el día anterior era efectivamente el Padre Pío. Por otra parte, desde el punto de vista deportivo, 1968 fue también un año de gran alegría para mí, porque el equipo de fútbol Milán, del que yo soy un hincha, ganó la 9ª Copa del Campeonato de la Liga. Entenderemos luego el porqué de esta digresión sobre el Milán, que al año siguiente consiguió también ganar la 2ª Copa de Europa y la Copa Intercontinental a finales de año. Poco a poco, la fama del santo creció en todo el mundo. Un día, siendo monaguillo en la iglesia de Santa María Magdalena, el párroco de Bordiguera, don Pío Mauro, se me acercó y me dijo: «Sabes, Piero, yo también fui a ver al Padre Pío, y en 2 minutos me dijo todo lo que quería decirme. Ahora te pido que me disculpes, porque me he dado cuenta de que el Padre Pío era un gran santo». Mientras tanto yo crecía y soñaba. Recuerdo que a los 10 años soñé con 2 montañas en las que vivía mucha gente. Yo estaba en una de ellas y veía que la otra, en el lado opuesto, caía al vacío con toda la gente. En aquel momento no comprendí el significado del sueño, pero con el paso del tiempo empecé a vislumbrar la motivación descrita en las Sagradas Escrituras. Empecé la escuela secundaria y ya desde allí me di cuenta de que en realidad no quería estudiar, sino que me gustaba jugar al fútbol. Empecé mi corta carrera futbolística en las filas del Bordiguera. Recuerdo que mi primer partido oficial fue un encuentro internacional contra el Villefranche, cerca de Niza.
Recuerdo que olvidé mis zapatos de fútbol en casa y cuando me tocó salir al campo para sustituir a otro chico, alguien me prestó los suyos, 3 tallas más grandes que los míos. Yo era el más pequeño del equipo, pero fui yo quien marcó el gol de la victoria con un par de zapatos que casi se me salían. Cuando volví al vestuario, todos se reían y bromeaban conmigo. Me di cuenta de que era muy bueno jugando a pesar de tener un cuerpo muy delgado. Volviendo al Padre Pío, mi devoción y la de mi familia hacia el fraile de Pietrelcina continuó incluso después de su muerte. Muchas personas le empezaron a pedir consejos personales a mi madre, sabiendo que era una de sus favoritas, y a menudo venían a mi casa para tener unas buenas palabras a través de su escritura automática en tinta roja, ilegible para el enemigo. Muchas otras personas con problemas ortopédicos venían a mi casa para que les tratara las rodillas, los brazos, etc. De hecho, mi madre también tenía el don del masaje, y a menudo la gente se recuperaba sin tener que ir a los médicos. Recuerdo que cuando era niño nunca quería estar solo. Un día mi hermano, que tenía 19 años más que yo, tenía que jugar un partido de fútbol en un torneo de la ciudad. Era viernes. Era muy supersticioso y tenía miedo de hacerse daño, así que mi madre le rezó a mi abuelo, recientemente fallecido, para que lo protegiera en el campo. La noche anterior soñé que mi abuelo me decía que estuviera tranquilo y que él velaría por mi hermano Emilio. Ese día, sin embargo, mi hermano, influido por su miedo a hacerse daño, no jugó. De regreso a casa oí la voz de mi abuelo que me decía, «Estoy aquí», dándome una palmada en la cabeza. Evidentemente mi abuelo había querido confirmar que estaba allí para proteger a mi hermano. El libro está disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén, aleluya.